A ver si podemos armar esto. Bueno, ¿cómo están todos? Acá vamos a ir organizándonos para avanzar un poco con la cursada. ¿Cómo están? Nos vimos el primer día de clases, tuvimos un feriado de por medio, en el marco de este gran acontecimiento de orden prácticamente mundial al que estamos asistiendo como testigos de un evento absolutamente singular que nos plantea otros modos de vincularnos. Estamos todos ajustándonos a las indicaciones que se establecen por parte del gobierno nacional, que tienen por objetivo cuidarnos fundamentalmente. Por eso estamos asistiendo a estos espacios de clase de esta manera, ¿sí? A los que no asistieron a la primera clase, estoy chequeando un poco el aula virtual y los mecanismos de comunicación. Habíamos mandado un primer mensaje orientándolos en la posibilidad de que avanzaran con la lectura definida en el cronograma de actividades, ¿sí? Recuerden que ustedes en la página virtual van a encontrar el programa y el cronograma de actividades que nos va a ir marcando un poquito el ritmo de movimiento de la cursada. Ahí van a poder ver que teníamos para la primera clase de la que avanzamos presencialmente 2 materiales, sobre el cual hoy voy a volver con uno de ellos, que era la actividad que teníamos planteada en el foro. Por lo menos para este primer video vamos a trabajar concretamente con ese intercambio epistolar entre Freud y Einstein, para ver un poquito cuál es el marco de presentación con el cual vamos a ir conociendo algunos textos y algunos aportes, algunos conceptos fundamentales freudianos que nos van a ser muy útiles en la cursada. ¿Por qué Freud? ¿Por qué el psicoanálisis? Bueno, sobre esto estuvimos hablando un poquito el primer día de clases. Es el marco teórico que nos acompaña para tratar de pensar los recursos para esta materia, para tratar de pensar la adolescencia, para tratar de pensar lo que sucede en la adolescencia, en el encuentro con los adultos, en el marco de instancias y de prácticas educativas, ¿sí? Bien, vamos al texto. ¿Por qué la guerra? Ustedes habrán podido ver que es un intercambio, un par de cartas que se cruzan Freud y Einstein, no de manera, no es una coincidencia, digamos, ni es un intercambio personal entre ellos, sino un intercambio organizado por un organismo que sería como la proto-ONU, podríamos decir, ¿sí? La Liga de las Naciones en ese momento planteaba intercambios epistolares entre referencias teóricas, académicas, personajes de la cultura, para discutir algunos temas. Y en esa oportunidad le tocó a Albert Einstein elegir un tema y un interlocutor. Y decidió conversar con Sigmund Freud, una temática que no es menor para el tiempo que les tocaba vivir. Estamos alrededor de la década del 30, 1930, en Europa. Y en Estados Unidos ya empieza a leerse un contexto muy enrarecido, muy complejo por lo que será posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Bueno, algo de esto habíamos conversado mínimamente en la clase. Pero les pedíamos ahí en una pequeña actividad que tenían en el aula virtual y con esto hago una aclaración, todas las actividades que ustedes van a encontrar en el aula virtual, salvo las de las instancias de escritura, del trabajo de escritura de esta materia, son actividades orientadoras, ¿sí? Es decir, tienen el objetivo de orientar la lectura, acompañarlos a ustedes a identificar algunos conceptos importantes del texto. Bien, o sea que no hay que escribirlo, no hay que mandarlo, no hay que presentarlo, no va a tener evaluación, ¿sí? Pero sí son herramientas que orientan un poco la lectura, que a falta de clases presenciales son fundamentales, como para poder puntear qué es lo significativo de cada texto, a qué tenemos que prestar atención. Pensemos que muchos de estos materiales están pensados, bueno, como ¿no? Un intercambio epistolar, producido en la década del 30, que nada tiene que ver con el propósito de transmitir a educadores o a personas que se están formando en el campo de la educación como algunas ideas fundamentales para pensar en los adolescentes, ¿no? Entonces es un texto que está producido para otro objetivo, para otra cosa. Pero nos presenta, tiene sus bondades y nos presenta una cantidad de aportes significativos. 3 grandes preguntas que hace Einstein. ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? 4 grandes preguntas.
¿Cómo es posible que esta pequeña camarilla, una camarilla de intereses que identifica Einstein, someta al servicio de sus ambiciones a la voluntad de la mayoría? ¿Sí? Para lo cual el estado de guerra representa pérdidas y sufrimientos. ¿Cómo es posible que un pequeño grupo de intereses pueda someter, ¿sí?, a la gran mayoría a una empresa que solo asegura pérdidas y sufrimientos? No simplemente eso, ¿con qué procedimientos es posible despertar en los hombres entusiasmo en relación a esta empresa, ¿no? Incluso empresa que lleva a sacrificar la vida. Y por último, si es posible controlar la evolución del hombre como para ponerlo ponerlo a salvo de la psicosis del odio y la destructividad. Bueno, con esas 4 preguntas que el propio Einstein ensaya ya con algunas respuestas, Freud entra en este intercambio proponiendo 3 grandes tesis, podríamos decir. La primera, aquella que tiene que ver con la idea de cómo se instituye en el orden de la sociedad el manejo entre la violencia y el derecho, ¿sí? Freud va a tener que utilizar mucho este recurso de pensar una situación mítica, ¿sí?, un origen posible para dar cuenta de la génesis de algunos, por ejemplo, de algunas instituciones. En este caso, la idea del derecho. ¿Cómo se instituye la idea del derecho en la sociedad? Eso es lo que se está preguntando de alguna manera. Y supone, ¿no?, como si supusiéramos nosotros la idea de una familia primitiva o de una estructura primitiva, quizás ésta se comportaría tal cual la vemos hoy comportándose en las estructuras de organización que se presentan en algunas especies animales. Podríamos decir que hay un macho dominante, ¿sí?, que instituye con cierto efecto de poder, haciendo uso de la violencia claramente, el dominio por el uso de las hembras fundamentalmente para la procreación, para dar cuenta de la supervivencia de su linaje y bueno, para asegurarse su propia supervivencia. Ante este cuadro de situación, ¿qué le queda a los más débiles? Sufrir las consecuencias de aquel que hace uso de la violencia o organizarse para resistir esos embates armando una alianza entre débiles. Una pequeña estructura que de alguna manera permite contrarrestar las fuerzas de la violencia del más fuerte, o la idea del más fuerte, instaurando, dirá Freud por allí, cierta lógica institucionalizada de derecho. En la medida en que la alianza entre los débiles logra institucionalizar formas de organización, se instaura el derecho, ¿sí? Hasta ahí podríamos decir, esto es un origen posible, ¿sí? Si uno tuviera una mirada genética, es decir, que busca la génesis, ¿sí?, el origen de alguna de estas estructuras, podríamos pensar que esta podría haber sido la primera forma de organización de las sociedades en contra de la violencia. Sin embargo, ustedes se habrán dado cuenta que el texto de Freud, o se van a dar cuenta, que Freud escribe siempre siguiendo un hilo de pensamiento, llevando al extremo su racionalidad, ¿sí?, tratando de encontrar los escollos que esta propuesta puede brindar. El propio Freud, en su escrito, llega a la conclusión de que si bien esto organiza y limita la violencia, no la limita para siempre, porque igualmente, posteriormente, vuelve a iniciarse, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma, de alguna manera, en que la sociedad pueda organizarse prolijamente como para que se destituya o desaparezca la violencia. Siempre retorna de alguna manera, o ya sea porque dentro de la organización de los débiles otro pequeño grupo trata de imponer sus propios intereses por sobre los demás, volvemos a encontrar que la cohesión del grupo no logra asegurar el bienestar de todos, ¿sí? Esto lo lleva a Freud a identificar quizás que hay en la naturaleza humana
cierta tendencia que no siempre se orienta hacia la cohesión o hacia la vida. Algo de esto surgió en los foros que estuvimos compartiendo brevemente en torno a la pregunta de por qué pensar o por qué encontramos de alguna manera eventos significativos en la vida de la sociedad humana marcados por el abuso, la crueldad, la violencia, el desprecio al otro. ¿Es esto parte de la naturaleza humana? ¿Cómo podemos explicarlo? ¿Es simplemente una cuestión de supervivencia de las masas? ¿De qué se trata? ¿Por qué el hombre termina siendo el lobo del hombre, como dice la filosofía? ¿Mm? Bien, ahí es donde Freud plantea en este texto, y que nosotros vamos a ir trabajando lentamente, pero tiene una potencia significativa, la posibilidad de pensar esta dimensión de la pulsión, que es un concepto freudiano, uno de los fundamentales de Freud, ¿sí? Lacan identifica en un texto a 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, la pulsión es uno de ellos, pero esta pulsión que vamos a identificar o que vamos a leer como cierta atracción, cierta tendencia, cierta orientación de la vida hacia un destino, hacia un destino, parece no siempre dirigirse hacia la felicidad, sino hacia otros destinos que no son la bienaventuranza de los hombres, como dice Freud. ¿Sí? Bien, es por ello que ahí Freud construye esta idea de, o presenta en ese texto, la idea de pulsión de vida y pulsión de muerte. Hago una pausa. Reanudo. Bueno, la vida hogareña tiene sus pausas e interrupciones. Bien. Bueno, habíamos quedado pulsión de vida y pulsión de muerte. Serán 2 conceptos significativos de la obra freudiana que tienen toda una historia de su producción. A nosotros quizás en este punto nos sirve ubicar simplemente esa tendencia, cierta tendencia del individuo a que no aparece no buscar siempre la felicidad. Es en esos términos que lo plantea en El malestar en la cultura, que ahora vamos a puntear un poco también al texto como para complementar a este material. ¿Sí? Bien, hay inclinaciones en la naturaleza humana a agredir, a no cohesionar, ¿sí? Que Freud identificará no simplemente en términos sociales, sino fundamentalmente en términos singulares, individuales, ¿sí? Subjetivos. ¿Sí? Quizás uno de los aportes más significativos de Freud es esta idea de la pulsión de muerte en el propio ser, en el propio hombre. Bien, pareciera que decimos perogrulladas, pero en el marco en el que esta obra se produce y en el marco de pensar un poco esta condición humana, ¿no? Para no hablar de naturaleza, muchas veces se nos impone, y acá utilizo el término maldito de naturaleza, de ciertos modelos provenientes de la biología, provenientes de la observación de la naturaleza, proveniente del análisis de las formas de la organización de la vida animal, como si fueran posibles para entender la vida humana. ¿Sí? Basta cualquier cualquier producción de Discovery Channel o de Animal Planet para identificar esa animalización con la cual se piensa lo humano y a la inversa, ¿sí? Esa humanización con la que se piensa lo animal. Pero como ningún otro, Freud y posteriormente Lacan, nos va a quedar mucho más claro cuando veamos algunas tesis de trabajos de Lacan, nos permiten pensar al hombre como algo muy diferente del reino animal, ¿sí? Quizás el concepto de pulsión es el que mejor lo representa, porque si bien hay cierta fuerza en el hombre que tiende hacia la vida, hacia la procreación, hacia la alimentación, hacia el encuentro con la especie, a su perduración, a su supervivencia, también hay otras que parecen apuntar a lo contrario. No existe en el reino animal, creo que se los decía en estos términos en la cursada, no existen guerras, no existen violaciones, no existen abusos, no existe el abuso infantil, no existe el femicidio, ¿sí? Todas estas producciones humanas que lejos están de la vida animal son las que mejor hablan del hombre, lamentablemente.
o la que de alguna manera deparan alguna pregunta acerca de su condición. ¿Sí? ¿Cómo es posible, dice Einstein y Freud, que el hombre se emprenda con tan salvaje entusiasmo en un proyecto que lleva a su propia muerte? ¿Mm? Bien, entonces hay tendencias en el hombre que podríamos definir como pulsión de muerte, que no quedan del todo claras, ¿sí?, para la humanidad, pero que están allí, presentes y latentes. Ahora, ¿qué hacer con esto? Quizás retomando la última pregunta de Einstein, ¿sí?, ¿es posible controlar la evolución mental del hombre como para ponerlo a salvo de la psicosis del odio y de la destructividad? Es posible, y Freud configura esa tercera tesis en el texto que podríamos denominar como la relación entre pulsión y cultura. Vamos a decir a lo largo de esta materia el conflicto entre la pulsión y la cultura. ¿Sí? Tenemos que adentrarnos un poquito más en la idea de pulsión. Yo sé que esta es la pregunta del primer módulo. ¿Qué es la pulsión? Que alguien nos explique. Lo vamos a empezar a explicar un poquito más en el segundo video, para tratar de comprender un poco. Pero por ahora vayamos pensando que la pulsión es una fuerza que orienta al individuo hacia un fin específico. Podríamos decir la búsqueda de la felicidad. ¿Sí? Pero bien, esta búsqueda de la felicidad, bienestar del hombre, parece chocar con la cultura, dice Freud. ¿Por qué? Y lo había planteado en el primer punto, ¿no?, en la primera tesis, que la alianza de los débiles es posible en tanto hay un acuerdo, ¿sí?, en tanto todos ceden una parte en pos de la convivencia comunitaria. ¿Sí? Esto lo vemos en la crianza de los niños muy fácilmente. El niño lo quiere todo y lo quiere ya. ¿Sí? El berrinche es la mejor expresión de eso. Y lidiamos con eso, con ese batallar cotidiano, de ese berreo por asistencia del que habla Freud, de los niños, para tratar de ir encauzando o encaminando, bajo las formas que la cultura y la sociedad establece, ¿sí?, esos anhelos, esos deseos, esos antojos, esos caprichos de lo humano. Digo capricho porque me parece que la imagen infantil es donde queda aún más claro cómo aparece esta tensión hacia la búsqueda de una felicidad o de una satisfacción posible, ¿sí?, que se choca de alguna manera con la vida en sociedad, que se choca de alguna manera con la vida en la cultura, ¿sí?, con la vida cultural, con la vida entre otros. Toda la crianza batalla en esa tensión o en ese conflicto entre pulsión y cultura. Así nos vamos lentamente socializando, así nos vamos lentamente humanizando, y es porque somos efecto de esa humanización que también presentamos esta misma característica. Esto no es causa y consecuencia, en realidad tendríamos que pensarlo más como una relación circular, porque si hay pulsión y hay una orientación hacia la vida, hacia la búsqueda de una satisfacción, si hay tensión en la búsqueda de una satisfacción, es porque hay lenguaje y porque hay cultura. ¿Sí? Vamos a ir despacito entendiendo esto, con próximos textos, con otros materiales, pero somos sujetos del lenguaje. De alguna manera, lo que buscamos en la vida, en la naturaleza, en el de interactuar, no nos queda del todo claro. Está perdido, dirá Freud, dirá Lacan, ¿sí? Pero esa marca que el lenguaje nos lega, ¿sí?, nos constituye en tantos sujetos, nos subjetiviza. Entonces, es la cultura, es el lenguaje el que nos marca y el que a la vez nos deja con esta marca, ¿sí?, que nos va a llevar a buscar constantemente una satisfacción, un destino, un objeto posible, ¿sí?, dirá Freud, que veremos si lo encontramos o no. Bien, entonces, la cultura se presenta de alguna manera como el obstáculo para conseguir todo lo que queremos, porque no todo lo que queremos se puede aquí y ahora, ni ya. Yo quiero, por ejemplo, salir y no puedo. Comprendo por qué, ¿sí? Cada uno de ustedes están en la misma circunstancia, no me cabe la menor duda. Pero no tenemos todo lo que queremos, ¿sí? Y la cultura
es gran parte responsable de esto. Pero ¿cómo es posible, podríamos decir por otro lado, si la cultura finalmente fue lo que le permitió al hombre lograr las mejores condiciones de bienestar posible, ¿no? Al hombre y a la humanidad, ¿sí? El desarrollo cultural, tecnológico, científico nos ha permitido llegar hasta donde llegamos, ¿sí? Y a la vez es el obstáculo, ¿sí?, para tener lo que queremos tener, podríamos decir, ¿sí? Espero que quede claro que se trata de una tensión, ¿m? Porque sobre esa tensión trabaja el acto educativo. Y vamos a ver por qué. ¿M? Bueno, por ahora dejo acá, ¿sí? Espero que podamos seguir elaborando preguntas, que podamos seguir conversando sobre estos temas. Voy a subir otro audio en breve, ¿sí?, en el cual vamos a trabajar un poco el texto del malestar y de la cultura y el texto sobre pulsiones y destino de pulsión de Serra Frediani, como para empezar a entender un poquito más de qué se trata esta idea de pulsión. Bueno, los veo en un rato.